El crepúsculo se cernía sobre el bosque, pintando de grises y sombras los troncos desnudos de los árboles. El sargento Miller se movía con la silenciosa eficiencia que los años de guerra le habían forjado, su fusil pegado al cuerpo, sus ojos rastreando cada sombra, cada movimiento imperceptible en el sotobosque. La humedad del otoño penetraba los huesos, y el aire denso cargaba el olor a tierra mojada y a las hojas en descomposición que formaban una alfombra crujiente bajo sus botas. Con él, los soldados Evans y Thompson, ambos curtidos por el mismo frío implacable y el silencio expectante del frente, avanzaban con idéntica cautela. Llevaban horas patrullando este sector, entre las líneas, una zona olvidada por la furia de las grandes ofensivas, pero donde el peligro podía acechar en cualquier recodo inesperado. El único sonido que rompía la quietud era el lejano y monótono goteo de agua de alguna rama alta, y el susurro incesante del viento entre el follaje ralo. La tensión se palpaba en el ambiente, una incomodidad visceral que se adhería a la piel, un presentimiento de que aquella tarde, el bosque guardaba algo más que el mero eco de la desolación. La visibilidad disminuía con el avance de la noche, y cada sombra parecía cobrar vida propia, proyectando siluetas fantasmales que jugaban con sus mentes fatigadas. La misión era un simple reconocimiento, pero en la Gran Guerra, la rutina siempre era una puerta abierta a lo imprevisto, a lo inexplicable. De repente, Evans se detuvo en seco, levantando una mano para señalar. No dijo nada, solo un gesto que Miller entendió al instante. A través de la maleza densa, una silueta oscura comenzó a tomar forma, una mole metálica que no encajaba con el paisaje orgánico del bosque. A medida que se acercaban con pasos lentos y deliberados, la forma se hizo inconfundible, un carro blindado Mark IV británico. La visión era perturbadora, no solo por su inesperada presencia en un claro tan apartado, sino por la extraña quietud que lo envolvía. El vehículo estaba allí, imponente y silencioso, como un gigante dormido. Miller, con la adrenalina subiendo por sus venas, hizo una seña a Thompson para que cubriera, mientras él y Evans se acercaban aún más, sus armas en alto, el corazón latiéndoles con una mezcla de cautela y una curiosidad que rozaba lo irracional. La atmósfera se volvió más densa, cargada con la pregunta tácita, que hacía un carro blindado, aparentemente intacto, abandonado en este rincón olvidado del mundo. El silencio del bosque, que antes era solo una ausencia de ruido, ahora se sentía opresivo, casi cómplice del enigma que se alzaba ante ellos. La expectación era palpable, una sensación de que estaban a punto de descubrir algo que desafiaría toda lógica militar y personal. La inspección inicial del carro blindado solo profundizó el misterio. Miller lo rodeó con cautela, buscando signos de impacto de artillería o de metralla que justificaran su abandono. Pero no había ninguno. La pintura camuflada, aunque sucia, de barro y polvo del camino, permanecía intacta, sin abolladuras significativas ni marcas de proyectiles que hubieran atravesado su blindaje. Las cadenas descansaban de forma regular sobre el suelo blando del claro, sin dar la impresión de un descarrilamiento violento o un atascamiento. Parecía que el vehículo simplemente se había detenido en ese lugar, por voluntad propia o por una orden que no dejaba rastro. Miller golpeó el costado del blindaje con la culata de su fusil, el sonido sordo resonando en la quietud. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, su voz amortiguada por el espeso aire del bosque. No hubo respuesta. Repitió la acción en cada una de las escotillas, desde la del conductor hasta las de los artilleros y la del comandante. Todas estaban cerradas, herméticamente selladas desde el interior. Thompson y Evans se unieron a él, sus rostros reflejando la misma creciente inquietud. La imposibilidad de acceder al interior sin forzar una entrada añadió una capa de tensión a la situación. No había huellas frescas alrededor del carro blindado, solo el rastro de la patrulla y las marcas de las cadenas que se perdían en la maleza circundante, sin indicar la dirección de llegada o de partida de sus ocupantes. Era como si el carro blindado hubiera sido dejado caer desde el cielo en ese claro, sin dejar rastro alguno de su origen o de sus operadores. Finalmente, Miller decidió que debían entrar. Una barreta,
parte de su equipo estándar de zapadores para la remoción de obstáculos, sería la herramienta. Con un esfuerzo concertado, apalancaron la escotilla superior del comandante. El metal oxidado chirrió con un sonido agudo y discordante, rompiendo la opresiva quietud del bosque, un sonido que parecía anunciar la revelación de un secreto largamente guardado. El interior, al ser expuesto al aire exterior, soltó un olor peculiar, una mezcla de aceite de motor, metal viejo y un tenue hedor indefinible, que no era ni a sangre, ni a pólvora, ni a descomposición, sino algo más sutil y perturbador. Miller, iluminando con su linterna el oscuro y confinado espacio, se asomó primero. Lo que vio lo dejó perplejo. El interior del carro blindado, a pesar del evidente abandono, parecía estar en perfecto orden. Los puestos de los artilleros, a ambos lados del compartimento principal, estaban ocupados por las robustas ametralladoras Lewis y los imponentes cañones de 6 libras, ambos cargados y listos para entrar en acción. Las municiones estaban apiladas en sus respectivos soportes, ordenadas con la misma precisión que si la tripulación acabara de salir por un breve momento. Los equipos de comunicación interna, los auriculares y los micrófonos rudimentarios, colgaban de sus ganchos, como esperando ser usados de nuevo en cualquier instante. No había señales de lucha, ni de desorden, ni de una retirada apresurada. Era como si los hombres que lo tripulaban se hubieran desvanecido en el aire, dejando atrás todas sus herramientas y pertenencias esenciales. Varios efectos personales yacían esparcidos, lo que solo aumentaba la sensación de un abandono inexplicable. Cascos de acero, con sus correas de cuero desgastadas, estaban apoyados en los percheros del blindaje interior. Abrigos de cuero, pesados y manchados de barro, colgaban de ganchos. Cantimploras a medio llenar, con el agua estancada en su interior, reposaban en los pequeños estantes laterales, y lo más personal, lo que humanizaba el misterio, eran varias fotografías descoloridas de mujeres, niños y hombres sonrientes, pegadas con chinchetas a las paredes de metal, testimonios mudos de vidas que ahora parecían suspendidas en el tiempo. La presencia de estos objetos íntimos, en contraste con la ausencia total de sus dueños, creaba una atmósfera de profunda inquietud. La lógica militar no ofrecía respuestas para este tipo de escenario. Un carro blindado intacto, con todo su equipo listo para la batalla y las pertenencias personales de su tripulación, no era abandonado sin una explicación clara y contundente. La sensación de que estaban invadiendo un espacio íntimo, dejado en un limbo incomprensible, les provocó un escalofrío que les recorrió la columna vertebral. La luz de la linterna de Miller se detuvo en una pequeña mesa plegable montada en el centro del compartimento. Sobre ella, extendido y parcialmente cubierto de polvo, se encontraba un mapa detallado de la región, un mapa militar estándar del frente occidental. Estaba abierto en el sector que abarcaba su posición actual y las áreas adyacentes. El mapa mostraba las líneas de trincheras, las posiciones de artillería conocidas y las rutas de patrulla, pero lo que capturó de inmediato la atención de Miller fue una única marca en el mapa, hecha con lápiz, un punto distante, situado varias millas al este de su ubicación actual, en una zona rural y aparentemente sin importancia estratégica, alejada de cualquier línea de frente conocida o de cualquier objetivo militar obvio. Este punto enigmático estaba rodeado por un círculo imperfecto, trazado a mano con un trazo incierto. No había ninguna otra anotación, ninguna línea que indicara una ruta, ningún nombre de pueblo o de operación. Solo ese punto aislado, rodeado por un círculo, como una meta solitaria y misteriosa que aguardaba alguna revelación. Este detalle, en particular, se ancló en la mente de Miller, ya que un punto tan alejado y sin contexto no tenía sentido alguno en el tablero de ajedrez de la guerra. Junto al mapa, sobre la misma mesa, yacían raciones de comida a medio consumir. Una lata de Bouilly Beef estaba abierta, su contenido parcialmente vaciado y con rastros de haber sido comido con prisa. Una galleta de campaña, mordida, reposaba. Al lado, una taza de té, aún con el pozo en el fondo, se había enfriado por completo, liberando un tenue vapor que ya se había disipado hacía horas.
Era evidente que la tripulación había sido interrumpida en medio de una comida, lo que sugería una partida súbita y no planificada. La brusquedad de este abandono, contrastada con la aparente calma del vehículo, creaba una disonancia perturbadora. La imagen de esos hombres, quizás compartiendo un momento de relativa paz antes de que algo los arrancara de su puesto, era vívida y perturbadora. Miller intentó arrancar el motor del carro blindado, girando la manivela con esfuerzo, pero no hubo respuesta. El motor estaba frío al tacto, un frío que se había asentado durante un período considerable, quizás días. La palanca de cambios estaba en punto muerto, y la palanca del freno de mano, firmemente accionada. Todo indicaba que la tripulación había detenido el vehículo de forma deliberada, pero luego, por alguna razón incomprensible, no lo había reanudado. La inquietud en Miller se hizo más profunda. ¿Qué fuerza, qué evento, podía hacer que una tripulación abandonara un vehículo tan vital y sus propias vidas de esa manera, dejando un rastro tan enigmático y tan pocas respuestas? El silencio del carro blindado, ahora con los secretos de una comida interrumpida y un mapa misterioso, se volvió más pesado, cargado con un aire de presagio. La mente de Miller comenzó a trazar escenarios, cada uno más inverosímil que el anterior, intentando encontrar una explicación lógica a lo que se negaba a ser lógico. La desconfianza hacia la aparente normalidad del abandono se apoderaba de él, la sensación de que había una capa oculta de la verdad, inaccesible a simple vista. Thompson y Evans, mientras tanto, continuaban explorando los confines del interior, sus linternas danzando por cada rincón. Revisaron los pequeños compartimentos de almacenamiento, los botiquines de primeros auxilios y las cajas de municiones adicionales. Todo estaba en su lugar, intacto, sin signos de saqueo o de lucha. La organización de los objetos sugería una rutina que fue bruscamente interrumpida. No encontraron notas, ni diarios personales, ni cartas que pudieran arrojar luz sobre las últimas horas de la tripulación. El silencio del blindaje, roto solo por sus propias respiraciones, parecía absorber cualquier respuesta, dejando un eco vacío que solo aumentaba la sensación de desorientación. La claustrofobia del espacio, combinada con el misterio, comenzaba a volverse sofocante. La idea de que esos hombres pudieran haber estado atrapados o haber huido de algo dentro del propio vehículo cruzó por sus mentes, pero no había pruebas que apoyaran esa teoría, solo una inquietud creciente. Intentaron operar el sistema de radio del carro blindado. Miller ajustó los diales con la esperanza de captar alguna señal, alguna llamada de auxilio, pero solo obtuvo estática. La batería podía estar agotada, o quizás la antena había sufrido algún daño imperceptible desde el exterior, pero la imposibilidad de comunicarse, de alertar a su base o de recibir instrucciones, intensificó su sensación de aislamiento en aquel claro apartado. Era como si el propio vehículo estuviera sellado del mundo exterior, un ataúd metálico de un misterio sin resolver, un caparazón de acero que guardaba un secreto inexpugnable. La falta de comunicación los dejó aún más solos con el enigma, forzados a depender de sus propias observaciones e intuiciones en un lugar donde la lógica parecía haberse esfumado. La atmósfera dentro del carro blindado se sentía pesada, cargada con la ausencia de sus antiguos ocupantes, como si las paredes mismas retuvieran el último aliento de aquellos hombres. Salieron del carro blindado y ampliaron la búsqueda de huellas en los alrededores inmediatos. El suelo del bosque, cubierto de maleza, musgo y una gruesa capa de hojas caídas, dificultaba cualquier intento de rastreo. No encontraron marcas de pisadas recientes, ni arrastres, ni ninguna señal que indicara la dirección en la que la tripulación podría haberse marchado. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, sin dejar el menor rastro de su partida, un truco de magia macabro en medio del campo de batalla. La ausencia total de cualquier indicio de la dirección de su movimiento o de un enfrentamiento, solo aumentaba la ambigüedad y el desconcierto. Cada árbol, cada arbusto, parecía esconder el secreto, pero al mismo tiempo no revelaba nada. La quietud del bosque, una vez más, se volvió opresiva, no solo por la falta de ruido,
sino por la abrumadora sensación de que estaban siendo observados por el silencio mismo. El carro blindado se alzaba como un monumento mudo a una pregunta, sin respuesta, una paradoja metálica varada en un mar de verdor. La curiosidad inicial se había transformado en una creciente desconfianza, una sensación de que algo incomprensible y quizás peligroso había ocurrido en ese lugar, un evento que no se ajustaba a las reglas brutales pero predecibles de la guerra que conocían. La incertidumbre sobre el destino de aquellos hombres pesaba en el aire, alimentando una sutil pero profunda inquietud que les revolvía el estómago. La imagen de la comida a medio consumir, la de las fotografías familiares en las paredes del carro blindado, se mezclaba en sus mentes con el enigmático punto del mapa, creando un torbellino de preguntas sin respuesta. Era un misterio que se negaba a ser categorizado, a ser explicado por los manuales militares. Se sentían como exploradores en un territorio desconocido, no geográficamente, sino en la esfera de lo inexplicablemente humano, una zona donde las reglas habituales del conflicto no se aplicaban. La tensión de la guerra, que siempre estaba presente, ahora se mezclaba con el miedo a lo desconocido, a un tipo de amenaza que no podían ver ni comprender, un enemigo invisible que había logrado una desaparición perfecta. Si este relato resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a Relatos del Frente. Hay muchas historias enterradas, y cada apoyo nos ayuda a desenterrar la próxima. Miller reunió a sus hombres, sus rostros reflejando la misma perplejidad y el mismo peso de la incertidumbre. Tenemos que informar de esto. Este vehículo y su tripulación no encajan con nada de lo que hemos visto. Es como si hubieran desaparecido. En el aire, los hombres asintieron, sus ojos fijos en el imponente y silencioso carro blindado. Un carro blindado británico abandonado, intacto, con todo su equipo y efectos personales, en un territorio tan delicado, era una anomalía que no podía ignorarse. Se discutieron las posibles explicaciones, cada una más inverosímil que la anterior. Podrían haber sido víctimas de una emboscada enemiga tan rápida y eficiente que no dejó rastro, pero la ausencia de casquillos, de marcas de proyectiles, de sangre, desmentía esa teoría. ¿Habían desertado? Parecía absurdo que hubieran dejado atrás un vehículo tan valioso y todas sus pertenencias, sin llevar consigo ni siquiera un rastro de comida para un viaje largo. Habían recibido una orden secreta para dirigirse al punto marcado en el mapa y simplemente se fueron a pie. Pero, ¿por qué dejar el carro blindado funcional y sin comunicarse? Ninguna de las teorías parecía encajar completamente con los hechos, dejando un vacío que el silencio del bosque se encargaba de llenar con susurros inquietantes. La sensación de que faltaba una pieza crucial del rompecabezas se hizo más fuerte. El silencio del carro blindado parecía resonar con las preguntas, sin respuesta, un eco mudo de un evento que se resistía a la comprensión. Decidieron dejar el vehículo tal como lo encontraron, asegurándose de no alterar más la escena, como si el respeto por el misterio y el destino incierto de sus camaradas fuera más importante que cualquier otra cosa. Marcaron su ubicación con coordenadas precisas en sus propios mapas y emprendieron el regreso a sus líneas, sus pasos ahora más rápidos, impulsados por la urgencia de su descubrimiento y la necesidad de buscar respuestas en un lugar donde la lógica aún tuviera cabida. El informe de Miller en el cuartel general fue recibido con una mezcla de escepticismo inicial y una creciente alarma. Las desapariciones eran comunes en la guerra, pero rara vez de un carro blindado completo y su tripulación sin signos de combate o avería. Un vehículo tan crucial, con un valor estratégico tan alto, simplemente no podía desaparecer sin dejar un rastro que fuera explicable. Se envió un equipo de reconocimiento más grande de inmediato al claro del bosque, con expertos en mecánica, inteligencia y rastreo, hombres con la mente afilada para desentrañar los secretos de la guerra. Miller y su grupo los guiaron de vuelta, sus ojos clavados en el familiar perfil del carro blindado, que ahora parecía aún más enigmático bajo la luz del día, como una esfinge de metal que guardaba un secreto inmemorial. La segunda inspección del vehículo por parte del equipo más numeroso confirmó todos los hallazgos de Miller.
Los mecánicos no encontraron ninguna avería importante en el motor o en los sistemas del carro blindado. Parecía perfectamente operativo. Los investigadores tomaron fotografías detalladas del interior, recogieron las raciones a medio consumir y el mapa con el punto misterioso como evidencia. La atmósfera alrededor del carro blindado silencioso se volvió aún más tensa, cargada con la duda y la incertidumbre sobre el destino de su tripulación. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban con cada nueva observación, cada detalle que no encajaba en el rompecabezas. La quietud del bosque, antes solo un telón de fondo, ahora parecía una presencia activa, un guardián silencioso de los secretos que el carro blindado se negaba a revelar. La sombra de un misterio insoluble se cernía sobre ellos, proyectando una inquietud que iba más allá del peligro habitual de la guerra. La inteligencia militar, alertada por la singularidad del caso, inició una investigación exhaustiva para rastrear el historial del carro blindado y la identidad de su tripulación. Se revisaron los registros de despliegue de vehículos, los listados de personal y las comunicaciones internas de las semanas previas. Se confirmó que el carro blindado pertenecía a una unidad activa en ese sector, la 10 Compañía del Royal Tank Regiment, que había estado involucrada en acciones ofensivas y defensivas en los días anteriores a su hallazgo. Sin embargo, no había ningún informe de pérdidas, de vehículos desaparecidos o de deserción de la tripulación. Era como si el carro y sus hombres hubieran simplemente desaparecido de los registros antes de reaparecer en aquel claro, sin dejar rastro burocrático de su partida o su llegada a ese punto en particular. Esta inconsistencia documental solo aumentaba la sensación de que el evento era anómalo, saliéndose de cualquier patrón conocido. Se intentó contactar a los familiares de los miembros de la tripulación, utilizando los datos de los expedientes personales que se encontraron dentro del vehículo. Las respuestas obtenidas, con el tiempo y la dificultad de las comunicaciones en tiempos de guerra, no ofrecieron ninguna información que pudiera explicar su partida. Los testimonios de los familiares y amigos cercanos describían a los hombres como soldados leales, experimentados y sin antecedentes de problemas disciplinarios o motivos para desertar. Las vidas de estos hombres, antes tan presentes en sus fotografías y efectos personales, ahora parecían borrarse en el aire, envueltas en un velo de misterio, como si el tiempo se hubiera tragado no solo a ellos, sino también cualquier razón para su ausencia. El punto distante marcado en el mapa fue analizado con detenimiento por los cartógrafos militares y los analistas de inteligencia. Se trataba de una zona rural poco habitada, sin ninguna instalación militar conocida, ni puntos estratégicos evidentes, ni siquiera un puesto de observación o un camino principal que justificara una parada. Era un área de granjas dispersas y pequeños bosques, aparentemente insignificante en el vasto teatro de la guerra. No había ninguna razón lógica aparente para que una tripulación de carro blindado, o incluso una patrulla a pie, se dirigiera a ese lugar en particular. Esta falta de propósito estratégico para el punto en el mapa solo intensificaba la perplejidad de los investigadores, sugiriendo que la motivación detrás de la tripulación era algo más profundo y personal que una orden militar. La incertidumbre sobre la naturaleza de la marca se volvió una carga, una pieza central del rompecabezas que se negaba a encajar. La falta de respuestas concretas alimentó una serie de especulaciones entre los investigadores, en un intento desesperado por llenar el vacío de la información. Algunos sugirieron que la tripulación podría haber estado involucrada en una misión secreta, una operación de inteligencia tan confidencial que ni siquiera su desaparición fue registrada oficialmente, una misión que los llevó a un lugar tan remoto y que implicó un desenlace tan abrupto. Otros hablaron de un posible encuentro inesperado con un pequeño grupo de enemigos altamente entrenados, quizás una unidad de comando alemana, que no dejó rastros y logró silenciarlos y desaparecer con ellos, llevándolos cautivos o eliminándolos, sin dejar un rastro perceptible, pero sin pruebas, sin una sola pista material que apoyara alguna de estas teorías. Todo eran meras conjeturas, cada hipótesis tan insatisfactoria como la anterior, incapaz de ofrecer una conclusión definitiva. La imagen del carro blindado silencioso,
abandonado en el claro del bosque con sus pertenencias intactas, seguía siendo profundamente perturbadora, una visión que se negaba a abandonar la mente de quienes la habían presenciado. Era como si el tiempo se hubiera detenido para sus ocupantes, dejándolos suspendidos en un limbo de incertidumbre, una burbuja temporal en medio de la vorágine de la guerra. La desconfianza hacia lo desconocido y un miedo sutil ante la posibilidad de un destino terrible, incomprensible, se extendieron entre los investigadores, una sensación de que habían tropezado con algo que desafiaba la propia lógica de la guerra, una amenaza que no podían identificar ni comprender. Se realizó una búsqueda exhaustiva en los alrededores del claro del bosque, y también en las proximidades del punto marcado en el mapa, con la esperanza de encontrar algún rastro de la tripulación desaparecida. Se rastreó el terreno metro a metro, se inspeccionó la maleza densa y se examinaron los pequeños cursos de agua y las zanjas cercanas. Equipos de sabuesos y expertos en rastreo fueron desplegados en un esfuerzo por seguir cualquier olor o pisada que pudiera haberse conservado. No se encontraron cuerpos, ni equipo abandonado, ni insignias, ni armas, ni ninguna indicación de la dirección en la que podrían haber partido los hombres. Era como si la tierra y el propio aire se los hubieran tragado sin dejar la menor huella de su existencia más allá de los límites del carro blindado. La ausencia total de rastros visibles hizo que la desaparición de la tripulación pareciera aún más inexplicable, bordeando lo sobrenatural, aunque los investigadores se aferraban a explicaciones racionales. La teoría de una avería mecánica repentina que hubiera obligado a la tripulación a abandonar el vehículo fue descartada por los mecánicos una vez más, quienes no encontraron ningún fallo importante en el motor o en los sistemas críticos. El carro blindado parecía perfectamente operativo, un misterio mecánico que funcionaba impecablemente, salvo por la ausencia de sus operadores. La posibilidad de que la tripulación hubiera sido víctima de una nueva y secreta arma enemiga, que no dejaba rastros, fue brevemente considerada por algunos oficiales más imaginativos, pero carecía de cualquier fundamento científico o tecnológico conocido en la época, y no había ningún precedente que sugiriera tal posibilidad. Era una idea nacida de la desesperación por encontrar una explicación donde no la había. El misterio del carro blindado silencioso se profundizaba con cada nueva investigación infructuosa, con cada línea de búsqueda que terminaba en un callejón sin salida. La sensación de que estaban ante un enigma que desafiaba toda lógica militar convencional se hacía cada vez más fuerte, convirtiéndose en una obsesión para algunos de los oficiales involucrados. El silencio del bosque, una vez más, parecía burlarse de sus esfuerzos por encontrar una respuesta, envolviendo el claro con una quietud inquebrantable que guardaba celosamente su secreto. La falta de una conclusión no solo era frustrante, sino también perturbadora. Si esto le podía pasar a una tripulación de tanque en un área supuestamente segura, ¿qué garantía tenía el resto de las tropas? La tensión de la guerra, que siempre los acompañaba, se había infundido con un nuevo tipo de miedo, el miedo a lo desconocido, a un vacío inexplicable que podría devorar a cualquiera sin dejar rastro. La duda y la desconfianza comenzaron a extenderse, no solo hacia el enemigo, sino hacia la propia realidad de lo que estaban viviendo. Con el paso de las semanas, que se convirtieron en meses, la investigación oficial sobre el carro blindado silencioso llegó a un punto muerto definitivo. La ausencia total de pruebas concluyentes, la imposibilidad de contactar a la tripulación, o de encontrar sus restos, y la naturaleza enigmática del abandono del vehículo, llevaron a que el caso fuera archivado como desaparición inexplicable. Los informes se cerraron, las carpetas se guardaron en polvorientas estanterías, y el nombre de la tripulación pasó a engrosar la larga lista de los desaparecidos en acción. El carro blindado, a pesar de estar intacto y completamente funcional, fue considerado un lastre burocrático y un recordatorio constante de un enigma sin solución. Finalmente, se decidió remolcarlo a un depósito de retaguardia, donde sus piezas serían desmanteladas y reutilizadas en otros vehículos operativos, como si al borrar su presencia física se pudiera borrar también el incómodo misterio que lo rodeaba. Sus secretos y el destino de su tripulación se perdieron para siempre,
dispersos como el polvo en el viento implacable de la guerra. Sin embargo, para el sargento Miller, el recuerdo del vehículo abandonado y la inquietante ausencia de su tripulación nunca se desvaneció por completo. A menudo, en las noches de guardia, cuando el silencio del frente se volvía ensordecedor, se encontraba pensando en esos hombres. Pensaba en el mapa con el punto misterioso, en la comida a medio consumir, en las fotografías familiares pegadas, en el blindaje. ¿Qué les había ocurrido realmente a esos hombres? ¿Qué fuerza, qué evento, los había impulsado a abandonar su puesto de forma tan repentina y silenciosa, dejando atrás un misterio que parecía desafiar toda lógica y toda comprensión? El punto distante marcado en el mapa se convirtió en una obsesión silenciosa para él. A veces, en sueños, se imaginaba a la tripulación llegando a ese lugar remoto y aparentemente insignificante, enfrentándose a algún peligro desconocido, o descubriendo algo tan perturbador que los había silenciado para siempre. La falta de una respuesta definitiva alimentaba su imaginación y lo mantenía atrapado en el enigma del carro blindado silencioso, una pregunta sin eco que resonaba en su mente. La historia del vehículo abandonado y su tripulación fantasma se convirtió, en el batallón de Miller, en una leyenda sombría, un relato susurrado alrededor de las hogueras en las frías noches, un recordatorio de los muchos misterios que la Gran Guerra engendraba y que nunca llegaban a resolverse. Un silencio mecánico, en medio del bosque, una partida sin rastro, un punto distante en un mapa, todo ello tejido en un enigma que resonaría en la memoria de Miller mucho después del final de la guerra. Con el fin del conflicto, el claro del bosque donde se encontró el carro blindado silencioso fue, con toda probabilidad, reclamado por la naturaleza. La maleza creció, el musgo cubrió las cicatrices dejadas por las cadenas, y los árboles centenarios se alzaron, borrando cualquier rastro del vehículo abandonado. El misterio de la tripulación desaparecida se desvaneció en los anales olvidados de la historia, otra pequeña tragedia sin explicación en la inmensidad de la Gran Guerra, un eco mudo de un evento que nunca pudo ser comprendido. Es probable que la verdad detrás de su desaparición nunca sea conocida, que permanezca como uno de los muchos enigmas que quedaron sin resolver, un testimonio silencioso de los incontables secretos y las pérdidas inexplicables que marcaron esa época. El carro blindado silencioso, en su abandono misterioso, se erige como un símbolo de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra y de las preguntas sin respuesta que persisten mucho después del cese del fuego, ecos silenciosos de un enigma, en el corazón de un bosque ahora tranquilo y sereno, donde solo el viento susurra entre las hojas secas.